Vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es la segunda de las conferencias del ciclo que tienen en pantalla, Mujeres artistas en el Prado, el siglo XIX y el tránsito a la modernidad, que comenzamos hace 3 días, el 8 de marzo, con Mireia Ferrer. Sé que algunas personas que están aquí estuvieron también entonces. Una fantástica conferencia que dio marco a este tema de las artistas en el siglo XIX y que Ángeles Caso, nuestra invitada de hoy, terminará de cerrar como ese marco inicial. Ahí tienen para que vean un poquito todas las conferencias que quedan. Aún nos quedan 6 con la de hoy. Y bueno, estamos con mucha ilusión por seguir celebrando a las artistas y por hacerlo aquí en el Museo del Prado. Y aprovecho para agradecer el apoyo de la Fundación de Amigos del Museo a este ciclo de conferencias. Y paso ya a presentar a Ángeles Caso, aunque es de sobra conocida por su trabajo en televisión, en radio y también por sus libros. Como novelista, de hecho, ha ganado premios como El Planeta en el año 2019 con la novela Contra el viento. En su faceta de historiadora, la que más directamente la trae hoy aquí, su trabajo se ha centrado en la investigación y divulgación de la genealogía cultural femenina, como además te gusta llamarla. Es autora de ensayos como Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras, en el año 2005, una referencia para quienes entonces empezábamos a interesarnos por este tema y del que no había la bibliografía con la que contamos en la actualidad. El segundo tomo, por cierto, de Las olvidadas verá la luz esta primavera y está centrado en los siglos XVIII y XIX. En el año 2016, a causa del rechazo de diversas editoriales, Ángeles Caso realizó un crowdfunding y creó su propia editorial para editar el libro Ellas mismas, autorretratos de pintoras, al que siguieron Grandes maestras, Mujeres en el arte occidental, Renacimiento, siglo XIX, y el libro infantil Pintoras, mujeres que se pintaron muy bien. El Museo del Prado ha sido patrono de los 3 proyectos y, de hecho, presentaste aquí el primero de ellos en este mismo auditorio. Finalmente, Ángeles Caso también es docente y me anunciaba hace un ratito que va a iniciar un curso de arte en femenino en la Universidad Jaume I de Castellón a partir del mes de abril, por si también tenéis interés. Contar con Ángeles Caso de nuevo en este museo y en este ciclo responde a que aporta una perspectiva muy personal e interesante al abordaje del tema que nos ocupa y a que es un placer escucharla. Pero es también un reconocimiento a la labor de investigación y divulgación sobre mujeres artistas que ha llevado a cabo durante años. Con el nombre Disciplinas, géneros y tamaños, mitos y realidades en torno a las artistas del siglo XIX, la conferencia de hoy completará, como decía antes, este panorama más general sobre la situación de las artistas en el siglo XIX que introdujo Mireia hace unos días. Todas las conferencias, por cierto, son grabadas y serán colgadas en la web a partir, cuando terminemos el ciclo después del 29 de marzo, en este nuevo apartado de la web que se llama El Prado en femenino. Nada más, Ángeles, bienvenida. Gracias por la ilusión, porque la has manifestado desde el primer momento, que estabas muy contenta de venir. Bueno, pues ha llegado el momento, tenemos muchas ganas de escucharte. Gracias. Por haber contado conmigo, además, para este curso. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido y perdonad que se las dé en concreto a Javier Barón, el jefe de conservación de pintura del siglo XIX de este museo. Mi compañero de estudios, estudiamos la carrera juntos en Oviedo, y persona a la que admiro y envidio, porque ya me gustaría a mí haber podido trabajar aquí, que era realmente mi sueño. Pero bueno, me he ido arreglando como he podido y aunque no trabajo, de vez en cuando el Prado me hace el enorme favor de llamarme y permitirme estar aquí un ratito. No sé cuál de estas 2 gafas son las de cerca y las de lejos, ya me voy liando. Estas son las de cerca. Vamos a hablar de los géneros que practicaron las pintoras del siglo XIX,
Como veis, no estoy empezando con una pintora del siglo XIX, estoy empezando con esta gran Venus y Cupido de Artemisia Gentileschi, porque voy a hacer un pequeño repaso para que podamos entender bien lo que ocurrió en el siglo XIX. Antes de nada, por si alguien no lo tiene del todo claro, vamos a explicar el tema de los géneros y también aprovecho para mencionar a Francisco Calvo Serrayer, que fue director de este museo y que hizo precisamente un libro muy interesante sobre el tema. Aunque luego con las vanguardias todo esto saltó por los aires y yo creo que se nos ha olvidado, durante siglos la pintura, la temática de la pintura estuvo jerarquizada en géneros. Era como una torre, una pirámide. En la base estaban las naturalezas muertas y flores. Encima de esa base o capa inferior estaba la representación de animales y paisaje, que es algo un poco sorprendente porque no hubo mucho en la pintura occidental. Hablamos siempre de arte occidental, por supuesto, hay otros mundos, hay otros universos. Por encima estaba lo que solemos llamar la pintura de género, las escenas de vida cotidiana que se practicó tanto en las Provincias Unidas, en los Países Bajos. Por encima estaba el retrato y en la cumbre de eso que se suponía que era una pirámide, porque según ibas ascendiendo en la pirámide cada vez llegaba menos gente, ¿no? En la cumbre estaba el género histórico. El género histórico eran todas estas representaciones de diosas, dioses, mitos, etcétera, y además todo lo que solemos llamar pintura religiosa, tanto la ligada al Antiguo Testamento como la ligada al Nuevo Testamento. Se suponía que ahí arriba solo llegaban los mejores, por supuesto era donde había puñetazos por los grandes encargos y era donde se ganaban las grandes fortunas, ¿no? Hay un rumor, ¿no?, corriendo desde hace tiempo a medida que hemos ido descubriendo a las artistas que habían sido enterradas por el relato androcéntrico de la historia del arte, empezó a circular el rumor de que, bueno, sí, pero se habían limitado a la base de la pirámide. Eran todas o casi todas pintoras de flores y naturalezas muertas, ¿eh? Pero esa especie de maldición que parecía ligar al género femenino con las alcachofas y las rosas no es verdad. No es verdad, como tantas otras cosas que se han contado en un relato historiográfico interesado y un tanto miope a menudo, esto es falso, ¿no? Sobre todo en el siglo XVII, que fue un siglo extraordinario para la pintura practicada por mujeres, ellas, las grandes maestras, accedieron con total normalidad a esa cumbre de la pintura, a los mayores comitentes, los mayores clientes de toda Europa, reyes, reinas, papas, cardenales, altísima nobleza, etcétera, etcétera, y accedieron sin problemas aparentes al desnudo. Esto es importante recordarlo, luego vamos a entender por qué. He puesto algunos ejemplos: Elisabetta Sirani, que fue una gloria de la Escuela de Bolonia, Lavinia Fontana. Yo creo que esta Minerva estuvo aquí en la exposición que hubo de Lavinia Fontana. Estamos hablando de cuadros, por ejemplo, la Venus de Artemisia que veíamos, estamos hablando de tamaños importantes. Los cuadros siempre los miden, lo sabéis mejor los expertos, primero en vertical y luego en horizontal. Entonces la Venus esa de Artemisia mide 96 centímetros y medio por 1,43, 1,43 m. O sea que, bueno, estamos hablando de tamaños, bueno, de consideración, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de Artemisia, muy conocida además por sus representaciones de las mujeres fuertes de la Biblia. Este tema de Judith y Holofernes se lo pidieron una y otra vez sus clientes y sus comitentes y lo reprodujo en numerosas ocasiones, hizo distintas versiones, hay copias diversas de cada una de esas versiones, etc. Este cuadro sí que es muy grande, mide 1,99 por 1,62,
casi 2 metros de alto. Y bueno, pues un cuadro gore completamente, y a nadie le asustaba que una señora representase asuntos como estos y compitiese, como os digo, en el nivel más alto, ¿no? De nuevo, Elisabetta Sirani, está Herodías con la cabeza de Juan el Bautista, temas del Nuevo Testamento, Lavinia Fontana, que la hemos visto aquí en el Prado, Cristo y la mujer de Caná, un cuadro de este museo, Gentileschi, el nacimiento de San Juan Bautista, mide 1,84 por 2,58, no está nada mal, expuesto en la sala 7, por si alguien quiere acercarse a verlo, o cosas tan impresionantes como esta pala de altar de Giulia Lama, que es una pintora todavía muy poco conocida, a mí me sorprende. Esta pala de altar está en la iglesia de Santa María Formosa, en Venecia, y es gigante, yo la he visto, es enorme, ¿no? Giulia Lama hizo otras obras como, de nuevo, Judith y Holofernes, y como os digo, es una pintora además misteriosa, no se sabe con quién se formó, hay muy pocos referentes, pero de repente hay mucha obra suya en Venecia extraordinaria, ¿no? Y no sabemos muy bien de dónde salió. Josefa de Óbidos, a la que me detengo un momento en ella, porque esta mujer nació en Sevilla en 1630. Su padre era un pintor portugués, Baltasar Gómez Figueira, y su madre era Catalina de Ayala, sevillana, quizá ligada con la familia Ayala de pintores. Ella, Josefa de Ayala o de Óbidos, era ahijada de Francisco de Herrera el Viejo, se formó con él y luego toda la familia se marchó a Portugal. Entonces, en Portugal es muy conocida y aquí creo que todavía no. El año 20, el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa le dedicó una exposición que ha permitido redescubrir, además, la obra de Josefa de Óbidos, centrada en naturalezas muertas, que ella y su padre importaron de España a Portugal. Ellos fueron, según dicen, importaron mucho del barroco sevillano, ¿no? Allí a Lisboa, y aquello triunfó. Y autora también de muchas obras de, bueno, pues de tipo sacro, como estamos viendo, ¿no? Hemos recorrido el XVII, gran siglo de pintoras, nos vamos al XVIII, gran siglo de retratistas. Por lo que yo he podido investigar, se produce como una especie de corriente de moda. También es el siglo de María Teresa de Austria, justamente, la gran emperatriz, y el siglo de Catalina la Grande, nada más y nada menos, y el siglo del rococó, con ese gusto por lo tópicamente o estereotipadamente femenino, ¿no? Y es un siglo en el que hay muchas pintoras europeas, porque son mujeres además que llevan, bueno, pues esta vida itinerante que llevaban y que se centran fundamentalmente en el retrato. Yo la sensación que tengo es que se pone de moda entre reyes y reinas y alta clase social que te retrate una pintora, porque es que las vemos en todos los sitios, desde Suecia hasta cualquier ciudad de Italia, desde Inglaterra hasta Moscú, o San Petersburgo, mejor dicho, que era la capital en aquel momento, ¿no? He puesto algunos ejemplos, a España no llegaron, por cierto, luego hablaré de eso. Rosalba Carriera, que es una de las primeras, una mujer que además de orígenes muy humildes, su madre era encajera veneciana, y ella empieza haciendo dibujos para los encajes de su madre, luego pinta cajitas de rapé y no se sabe cómo, de manera prácticamente autodidacta, por lo que sabemos, llega a convertirse en una de las grandes retratistas, utilizando una técnica que no se empleaba entonces más que como bosquejo, que es el pastel. Ella la puso de moda, ¿no? El pastel, que encajaba muy bien con la estética rococó del momento, estamos a principios del XVIII, y que además permitía hacer retratos de una manera muy rápida, sin las largas sesiones de pose del óleo, y de una manera menos costosa, ¿no? Se cuenta que cuando Rosalba Carriera apareció en París, cuentan
los contemporáneos, que había largas filas de gente desde las 7 de la mañana a la puerta de su casa para conseguir un retrato suyo, ¿no? Esto ocurrió, como os digo, en casi todos los países europeos. Anna Dorothea Terbusch, que fue gran artista en Prusia, estuvo muchos años también en París y la nombraron miembro de la Academia Real de Pintura y Escultura. La más recordada de todas, Elisabeth Vigée-Lebrun, que dejó casi 900 obras extraordinarias, una capacidad técnica increíble y que son un retrato de la clase social privilegiada de la Europa del momento, porque además ella, como era la retratista de cámara oficial de María Antonieta, cuando estalló la Revolución tuvo que huir y recorrió toda Europa y pasó muchos años, en concreto en San Petersburgo. Angélica Kauffmann, este cuadro maravilloso que está aquí en la sala 63 de Anna Escher von Muralt, que fue otra de las grandes celebridades, fue enterrada en Roma, decían que cuando murió, que creo que fue en 1802 o 3, por ahí, la enterraron en Roma y no se recordaba un entierro con tantos honores como ese después del de Rafael Sanzio, ¿no? O sea que ahí es nada, y que también practicó el género histórico, como veis, sin ningún problema en representar desnudos, ¿no? Me detengo un momento en este cuadro porque es importante. Elisabeth Vigée-Lebrun, la retratista de María Antonieta, La paz trayendo la abundancia, 1783. Este cuadro es el que Elisabeth Vigée-Lebrun entrega a la Academia Real de Pintura y Escultura en mayo de ese año, del 83, cuando la nombran miembro de la Academia. Miembro de número, estoy hablando. Las nombran a ella y a Adélaïde Labille-Guiard, que la vamos a ver después, a la vez. Y había otras dos pintoras, una miniaturista y una pintora de naturalezas muertas y retratista maravillosa, a la que adoro, Anne Vallée-Coster, no he puesto ningún cuadro suyo, pero bueno, que ya eran académicas de número. 4 mujeres juntas en la academia, ¿no? Y 2 entrando el mismo día. Elisabeth Vigée-Lebrun quería ser recibida como pintora del género histórico y no se lo permiten. La reciben como pintora retratista. Pero ella, para provocar, entrega esta obra que pertenece al género histórico y en la que además, como veis, hay un pequeño desnudo alegórico, ¿no? Una figura nutricia, ¿no? Esta abundancia. Cuando se produce este nombramiento, las nombra el rey, Luis XVI, y varios de los académicos le escriben protestando, y consiguen que el rey, le piden, y lo consiguen, que el rey limite el número de académicas a 4, que nunca pueda haber más de 4 mujeres sentadas en la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia. En ese momento, uno de los académicos que escribe es el conde de Anjou-Villers, que era el responsable de los edificios del rey, dice la siguiente frase que es muy importante. Las mujeres, en esa carta que le escribe a Luis XVI, las mujeres no pueden ser útiles al progreso de las artes, pues la decencia de su sexo les impide poder estudiar del natural, es decir, poder estudiar el desnudo. Ya hemos visto cómo en la centuria anterior, en todo el siglo XVIII e incluso algunas de sus contemporáneas, porque Vigée-Lebrun hizo varios cuadros de género histórico, incluyendo desnudos, habían representado desnudos sin ningún problema. Ahora volveremos al tema. Voy a terminar este repaso con Adélaïde Labille-Guiard, que es la académica que entra con ella, que hizo el mejor selfie de la historia, desde mi punto de vista, porque es un cuadro que mide 2 metros de alto,
no sé si tengo aquí no tengo aquí el tamaño exacto, pero bueno, mide 2 metros y se representó a sí misma a tamaño natural, pintando ante un lienzo enorme, magníficamente vestida, como diciendo yo me puedo pasear muy bien por los salones de los palacios, porque tenía poca clientela todavía la Villiers en este momento, y además estupendamente virtuosa porque está respaldada por 2 discípulas que luego llegaron a ser pintoras muy importantes durante la Revolución, que la acompañan y que bueno, van pues muy dignamente vestidas, no como ella que luce un escote de señora a la moda del 18, pero ya señora de una cierta edad, ¿no? Este autorretrato que se expuso en el Salón parisino, en el famoso Salón anual en 1785, la convirtió efectivamente en pintora de cámara de Mesdames, que eran la hermana y las tías del rey. Y era la competidora directa de Elisabeth Vigée-Lebrun. Por eso el rey decide que ingresen las dos al mismo tiempo en la academia, ¿no? Este esplendor termina con las discípulas de estas mujeres. Estáis viendo esta obra que a mí me parece una maravilla. Marie-Guillemine Benoit fue discípula de Elisabeth Vigée-Lebrun, de la pintora de María Antonieta, ¿no? Este retrato, bueno, lamento que el título sea este, porque si fuera blanca no diríamos retrato de mujer blanca. El Louvre lo conserva como portrait de négresse, que todavía es casi peor, porque négresse es una palabra un tanto despectiva, ¿no? Se cuelga, se exhibe en el Salón de 1800 y es un canto antiesclavista. Esta mujer retratada antillana había nacido esclava y ya era libre, porque se había abolido la esclavitud en Francia. De hecho, este cuadro se convirtió en un icono de la lucha abolicionista porque 2 años después, en 1802, Napoleón volvió a permitir la esclavitud en los territorios de ultramar, en todas las colonias francesas. Es el último momento de esplendor. Estas discípulas de las grandes retratistas del XVIII, hay muchas en Francia en este comienzo del siglo, ¿no? Y de repente todo se para, van muriendo estas mujeres, se van retirando, 1810, 1820, van desapareciendo de los salones y hay un parón, no hay prácticamente pintoras. Tenemos que esperar hasta la década de 1870 para que vuelvan a aparecer mujeres de cierto relieve. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En 1795, después de haber guillotinado al rey en el 93 y haber proclamado la República, los revolucionarios, entre los que había muchas revolucionarias, suprimen las academias reales, la de la lengua, la de Bellas Artes, la de pintura y escultura, y crean el Instituto de Francia y cierran las puertas a las mujeres, les prohíben el acceso. En 1783, a punto de estallar la Revolución, había 4 académicas, 10 años después, 12 años después, no hay ninguna. Y no vuelve a haber académicas en la Academia Francesa hasta el año 2000, en el que entra la primera mujer, que fue la actriz Jeanne Moreau. Ni siquiera fue una artista plástica a pesar del poderío y el talento y la calidad de muchas artistas que vivieron o trabajaron o nacieron en Francia a lo largo de un siglo, bueno, de 2 siglos, del XIX y del XX, ¿no? 200 años de exclusión. La burguesía, los revolucionarios, estos fueron los que le dieron la mano al director de los edificios del rey, que decía que las mujeres no podían asistir a las clases de desnudo, ¿no? Este nuevo discurso burgués, la moral burguesa que se establece en el XIX, es profundamente patriarcal. Ya no es la misoginia medieval, la mujer ya no es la hija de Eva, ¿no? Es algo peor, porque lo envuelven en lazos y en sedas, pero algo terriblemente dañino, ¿no? Respetan mucho menos la capacidad, el talento y la libertad del género femenino que el antiguo régimen, aunque nos parezca mentira.
Voy a leeros dos frases de dos personas que contribuyeron tanto a la creación del mundo contemporáneo, ¿no? Rousseau, en el Emilio de la Educación, habla de las mujeres, dice: la búsqueda de las verdades abstractas no es una de sus capacidades y por ello sus estudios deben limitarse a lo práctico. Todas las reflexiones de las mujeres, más allá de lo que se refiere a sus deberes, deben tender al estudio de los hombres o a ese tipo de conocimientos agradables cuyo único objetivo es el buen gusto. La inteligencia creadora está fuera de su alcance. Escribe Jean-Jacques. Kant, al que le debemos tanto los amantes del arte, en Observaciones sobre lo bello y lo sublime: el estudio trabajoso y la reflexión penosa borran los méritos peculiares del sexo femenino y debilitan los encantos que le otorgan su fuerte imperio sobre el sexo opuesto. A una mujer con la cabeza llena de griego o que sostiene discusiones sobre mecánica, parece que no le hace falta más que una buena barba. Esto se une, este nuevo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta manera de apresar, de cortar las alas al género femenino, se une además para crear una tormenta perfecta con el nuevo concepto del artista, ¿no? Se termina la idea del artista como trabajador manual que trabaja en el taller, ¿no? El taller ya transmite la idea de lo manual, que está regulado por los gremios. En París, por ejemplo, era el gremio de San Lucas, donde formaban parte tanto los pintores de qualité, que decían, como los decoradores de carruajes, de enseñas, etcétera, y donde, por cierto, había un 20% en 1780 de maîtresses peintres, de maestras pintoras, aceptadas por el gremio de San Lucas. Todo esto desaparece y aparece la imagen romántica del pintor, del artista, como un genio único, aislado, que trabaja movido por su inspiración. Desaparecen las largas sagas familiares de artistas que habían existido durante siglos en Europa, donde las mujeres se podían formar, donde sus manos y su talento eran valiosos, y la formación queda en manos de academias, de escuelas de arte. Escuelas, bueno, y a veces hay talleres, estudios, porque ahora ya el artista, el pintor, ya no trabaja en un taller, sino en un estudio, con las connotaciones intelectuales que eso tiene. Hay estudios de pintores, creo que el otro día se habló de este tema, que aceptan alumnas, ¿no? Pero ellas quedan excluidas de las escuelas, tanto de las escuelas oficiales, dependientes en general de las academias de cada país, porque esto ocurre en todo el mundo occidental, como de las escuelas particulares, bajo la excusa del desnudo. Es la excusa que les ponen durante décadas. No pueden entrar en las academias porque hay modelos posando. Esto cala de tal manera que os leo unas frases de una pintora, o bueno, pretensiones tuvo de serlo, Amélie Romilly, una suiza que se instaló en 1813 en París con su madre para perfeccionar los estudios de pintura que había hecho en Ginebra, y le escribe a su profesor de Ginebra, renuncia, y le dice el porqué. Dice: no puedo ir a ningún taller porque en todos hay modelos masculinos y femeninos, y le confieso que no consigo animarme a dibujar de esta manera, porque una mujer que ha representado a hombres desnudos ya no puede presumir de decencia ni de pudor. Piénselo bien. Ella intenta justificarse ante su profesor, ¿no? Hombres desnudos, mujeres desnudas, y en presencia de otros hombres y otras mujeres. Y además, a las mujeres que acuden a esos talleres no se las ve como a las otras. Y yo no voy a exponerme a eso. A las mujeres que acuden a esos talleres se refería, supongo, a las modelos, porque la moral burguesa cuidó mucho de la decencia de las señoritas que tenían una decencia que proteger, pero nada de la de las modelos pobres, chicas del arroyo, que trabajaban por 2 céntimos
y que a menudo acababan siendo empujadas al descalabro de la prostitución, ¿no? Hay que esperar, como digo, hasta la década de 1870 para que se produzca. Hay alguna pintora muy flojita a lo largo de esas décadas en distintos países europeos en torno al romanticismo, pero muy flojitas, porque no tienen ninguna formación. Y de repente en la década del 70 se produce un estallido. Empiezan las impresionistas e inmediatamente le siguen un grupo de mujeres extraordinarias que dan lugar a 3 décadas, 4 décadas antes del estallido de las vanguardias ya del 20, de esplendor de la pintura practicada por mujeres artistas, ¿no? Al mismo tiempo se ha ido viendo, os decía antes, bueno, las dejan fuera de la educación, las dejan fuera de todo. Hay un estudio de una profesora, Séverine Sauffiot, sobre los salones de París, sobre las mujeres artistas y los salones en los siglos XVIII y XIX, el salón parisino, y ella dice, no baja el porcentaje de mujeres que se presentan en el XIX, al revés, va subiendo. Pero al mismo tiempo sube enormemente el porcentaje de mujeres rechazadas y baja de una manera increíble el porcentaje de mujeres que reciben medallas. A principios de siglo hay un 6% de mujeres artistas que reciben alguna medalla en el Salón de París. Un 6%, no sé si lo he dicho bien, un 6%. En 1860, ese porcentaje de 6% de mujeres premiadas con medalla ha caído a un 0,2%. Al mismo tiempo, se observa que todas estas pintoras seleccionadas para ya el salón decimonónico ya no son las grandes retratistas o las autoras de cuadros históricos del pasado, sino que han quedado relegadas a los campos inferiores de esa jerarquía de los géneros pictóricos: flores, retratos en miniatura y artes aplicadas. Hay unas frases que escribe un crítico sobre una obra de una de las fundadoras del socialismo, Flora Tristán, abuela de Paul Gauguin, por cierto. Ella se va, era una especie de, era una escritora, era una especie de, ahora diríamos una reportera, ¿no? Se va a Londres, pero se va a Londres de los pobres, ¿no? Se va a Londres de las prostitutas de Whitechapel, de los barrios de inmigrantes irlandeses, barrios de trabajadores, se va a ver toda esa miseria y luego lo cuenta en un libro que publica en 1840, Paseos por Londres. Y un crítico le dice lo siguiente: ¿con qué derecho una mujer joven a la que nada obliga a ello, que puede y debe vivir en su pequeño universo burgués, una mujer de ropa pulcra, manos claras y bien lavadas y aspecto elegante, se permite hundirse en ese fango mucho más allá de cualquier licencia y de cualquier sentido común? Las mujeres no es que no debieran hablar, que no debieran escribir, que no debieran ser independientes, que no debieran pintar, es que no debían ni siquiera mirar. Fijaros lo que ocurre en este cuadro, que está hecho unos meses antes de la primera exposición de los impresionistas, que fue, creo que fue en abril del 74. No, del 74, sí, bueno, pues un año y pico antes. Vista de París desde el Trocadero. Por cierto, donde están las figuras es donde está ahora la Torre Eiffel, como anécdota. Cómo ha cambiado París, la verdad. A mí me resulta muy simbólico este cuadro, ¿no? Porque, bueno, la niña sí mira a París, que es la sobrina de Berthe Morisot, Bichette, pero las dos figuras ya adultas, que son su hermana y una prima, están dando la espalda a la ciudad, ¿no? Esa ciudad por la que se paseaban Renoir, Manet, Monet, Pissarro, Sisley, etcétera, 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 y por la que no se pudieron pasear las impresionistas. 1880, Marie Bashkirtsev, una joven rusa que estaba estudiando pintura en la Academia Julian, una de las dos academias, supongo que se habló el otro día que Mireia Ferrer debió de hablar de esto, hubo dos academias en París
que se abrieron a mediados de la década de los 70 para aceptar mujeres segregadas de los hombres y sin acceso al desnudo, solamente a moldes de escayolas clásicas, ¿no? Esta joven, Marie Bashkirtsev, que murió enseguida de tuberculosis, murió con 25 años, es la que está vestida de oscuro, que se gira, tiene la paleta en la mano y mira a su profesora, ¿no? Se autorretrató así en la Academia Julian, y en su diario, que ha sido una obra muy leída en Francia durante mucho tiempo, escribe lo siguiente: lo que más ansío es la libertad de salir sola. Era una chica de una familia muy rica de Ucrania, pero cuando Ucrania pertenecía al Imperio Ruso. Lo que más ansío es la libertad de salir sola, de ir y venir, de sentarme en las sillas de los jardines de las Tullerías y sobre todo en las de los jardines del Luxemburgo, de pararme a mirar las tiendas de materiales artísticos, de entrar en las iglesias y los museos, de caminar por las viejas calles de noche. Eso es lo que más ansío, y esa es la libertad sin la cual no se puede llegar a ser artista. No puedo aprovechar nada de lo que veo, porque siempre tengo que ir acompañada, y hasta para visitar el Louvre tengo que esperar a que lleguen mi coche y mi dama de compañía o mi familia. Esta es una de las principales razones por las que no existen mujeres artistas. Empezaron a existir en estos años con una valentía extraordinaria y, curiosamente, igual que ellos, casi todas ya procedían de las clases sociales privilegiadas. Ahora las que quedaron fuera fueron las mujeres de clases más humildes, porque ya no tenían dónde formarse. Ahora las que triunfan, las que se pueden formar en academias privadas o en estudios de pintores que aceptan alumnas, son mujeres privilegiadas, mujeres con dinero y con buenos apoyos familiares que les permiten formarse. Aún así, como os digo, no pueden mirar donde los hombres miran, ¿no? Berthe Morisot era íntima amiga de Manet y de todos los demás. Expone con ellos desde la primera exposición colectiva, que creo, tengo dudas si es 73 o 74, Javier. 74, bien. Expone con ellos siempre, o sea, ella se apunta a ese movimiento de vanguardia, rompedor, escandaloso, que enseguida se empezó a llamar los impresionistas como burla, precisamente, pero no puede mirar a los mismos sitios a los que ellos miran. Ella no puede andar sola por las calles de París, ella no puede coger un tren con su caballete portátil recién inventado y sus tubitos de pintura recién inventados, el tren también casi recién inventado, y marcharse a pintar un paisaje sola. Ella no puede entrar en una taberna o en un burdel, por supuesto que no. No puede ir a pasearse por Montmartre, donde se empiezan a instalar sus amigos y compañeros. Estas mujeres tienen que mirar lo cercano, lo que se les permite mirar. Lo extraordinario para mí es que de eso que es un límite, eso lo convierten en una virtud. Y surge una generación de pintoras magníficas de todo el mundo occidental a finales del siglo XX que miran lo pequeñito, lo femenino, lo infantil, lo cotidiano, y sin embargo hacen un arte de primer nivel con esa mirada tan limitada. Es lo que yo llamo la pintura de la intimidad, y no le tengo ningún miedo a la palabra intimidad aplicada a la obra de estas mujeres, porque no les quedó otro remedio. Por ejemplo, Berthe Morisot retrata el único hombre que yo he encontrado en su obra, que la he estudiado bien, es su marido. Su marido y su hija jugando, que me recuerda además a Sophonis Bangui-Sola, que tenía que aparecer en algún momento, que se formó pintando, retratando a los miembros de su familia, antes de convertirse en la gran retratista y célebre retratista que fue, ¿no? Esta es la hermana de Berthe Morisot, Edma. Eva González. Hay 5 impresionistas, hasta ahora conocíamos a 4.
Eva González, que era hija de un escritor de folletines de los que se publicaban en la prensa de origen español. Mary Cassatt, estadounidense millonaria, que se va a París en estos años y se une y era la íntima amiga de Degas, pero claro, no podía ir a los mismos sitios que Degas, ¿no? Entonces ella pintó muchos niños y niñas, ahora luego veremos alguna escena de maternidad, todo esto que yo llamo momentos de calma de la clase, de las mujeres de la clase burguesa a la que pertenecían. La cuarta impresionista que conocíamos hasta ahora, que abandonó muy pronto y su obra es prácticamente desconocida, Marie Bracquemont, y ha aparecido una quinta impresionista de las que os va a hablar la profesora Morrison el día 18, que creíamos que era un hombre porque firmaba como Jacques François y parece ser que era la marquesa de Rambures, que además está retratada en un cuadro que está expuesto aquí. Y en París, ellas no llegaron a estudiar en esas academias, ni en la Julian ni en la Colarossi, porque abrieron más tarde, ¿no? Pero llegó, como os decía antes, una riada de mujeres de distintos países, mujeres casi todas ricas. Cecilia Beaux, que llega desde Estados Unidos y se lleva a Estados Unidos muchas maneras del impresionismo. También Lila Cabot-Perry, todas estas estudian en esas academias. Elin Danielsson-Gambogi es una pintora finlandesa. Hay un grupo de mujeres finlandesas que estudian en la Academia Julian con una beca que les conceden y de ahí surge un grupo de artistas interesantísimas. Esta que es una maravilla, es una pintora danesa, no sé cómo se pronuncia, Anna Anteranger, cómo retrata a su madre en la habitación azul, que aparece otras veces en su obra. Y también las fotógrafas, las primeras fotógrafas, las pioneras de la fotografía, hubo muchas, mujeres que, bueno, yo creo, se escondieron detrás de ese gran aparato que era la cámara de fotos, las primeras cámaras de fotos que se empezaron a usar en 1850 y además tenían que taparse para mirar, retratar cosas que quizá a lo mejor no se hubieran atrevido a mirar de otra manera. Y entre ellas está Lady Clementina Howard, que dejó centenares de fotografías de sus hijas. Miran, hacen muchas maternidades, observan mucho a las madres y sus hijas o hijos, ¿no? Esta es la icónica, la cuna de Berthe Morisot, que es su hermana, de nuevo, su hermana Edma con Bichette, la niña a la que veíamos corriendo de espaldas en el cuadro de Trocadero, ¿no? Lily Martin Spencer, que es una artista estadounidense autodidacta, graciosísima, tenía además mucho sentido del humor en muchas de las cosas que pinta y que, bueno, triunfó haciendo obras que tenían mucho que ver con la clase media estadounidense y hizo muchos retratos de este tipo. Anna Wilinska-Bogdanowicz, una polaca extraordinaria, realista, que estudió en la Academia Julian y además fue profesora en la propia academia y luego regresó a Polonia. Elizabeth Nourse, estadounidense, que también se forma en estas academias en París. Otra fotógrafa estadounidense, esta obra es extraordinaria. Mira, Albert Wiggins, no creo que se vea bien, está retratando a una mujer campesina con su bebé, una mujer pobre, si os dais cuenta lleva zuecos, y si pudieseis ver al bebé de cerca, bueno, ella tiene una cara de tristeza enorme, ¿no? Y si pudieseis ver de cerca al bebé, los patucos están rotos, ¿no? Otro tema que trataron mucho estas mujeres, que a mí me gusta muchísimo, es el de otras mujeres o niñas haciendo lo que siempre hemos hecho las mujeres. Yo lo sigo haciendo, coser, bordar, tejer. Es también una subtemática dentro de su temática, ¿no? De nuevo la danesa, en esa habitación azul, retrata a una niña que está haciendo ganchillo, parece. Elin Danielsson-Gambogi, una de las finlandesas,
estas niñas que retrata cosiendo en Italia. Maria Wik, otra de las finlandesas becadas que se forman en París, muchacha cardando lana. Mary Cassatt, la estadounidense. E incluso miran a mujeres, bueno, hemos visto también mujeres desfavorecidas en el tema de la maternidad, incluso miran a mujeres más desfavorecidas que ellas o no, haciendo las labores domésticas, que esto me encanta. Hay muchos cuadros, os he puesto una pequeña selección. De nuevo, la americana autodidacta, bésame y serás bendecido, está haciendo una tarta de cerezas y de no sé qué, y de manzanas y tal. Anna Ancher retrata, la danesa, una criada en la cocina. Esta gran fotógrafa estadounidense de familia muy rica, Frances Benjamin Johnston, que estudió en la Academia Julian, pero luego optó por la fotografía, fue fotógrafa oficial de 5 presidentes de los Estados Unidos, pero eso no le impidió mirar a las clases humildes. Y esta foto me gusta mucho, es la cocina de la Casa Blanca. Cotilladla bien, porque no hay muchas posibilidades de hacerlo, con una sirvienta negra en mitad de la cocina. Mirad los hornos que hay ahí a la derecha. O esta belleza de Gertrude Kesvie, otra de las grandes fotógrafas estadounidenses con autoconciencia de artista. Ella formó parte de la Photo Secession, que fue un movimiento que reivindicó la fotografía como arte y trató de equipararla con el arte pictórico, ¿no? Hubo excepciones, me estoy alargando igual un poco, hubo excepciones a estas pintoras que se vieron quizá obligadas, o a lo mejor no, a lo mejor es que solo les interesaba esto, ¿no?, a mirar ese mundo femenino y cercano, ¿no? Como Elizabeth Thompson, esta británica que parece, si la veis en un autorretrato que hace, es como una mujer que parece eso que decimos, perdón, no quiero insultarla, una mosquita muerta, y que se especializó en retratos de batallas y triunfó enormemente, ¿no? Esto es una escena supuestamente de la batalla de Waterloo, ¿no? La carga de la caballería escocesa contra Napoleón. O Rosa Bonheur, que era todo un personaje, una señora que andaba vestida de hombre por Francia con permiso especial de la policía, que vivía públicamente con su novia y que se especializó en pintar animales. Este cuadro es del Museo del Prado. Ahora mismo no sé si está en restauración, Javier, o vais a exponerlo pronto, ¿no? Este junto con un estudio que habéis comprado. Se pondrá esto y un estudio de cabezas de leones también que ha comprado ahora al Prado. Ella tenía una pareja de leones en su propiedad, ganó muchísimo dinero. Este cuadro lo donó ella misma al Estado español y le concedieron la Gran Cruz de Isabel la Católica, que era la primera vez que se la daban a una pintora, parece ser. Esto de las primeras veces siempre hay que ponerlo entre interrogantes. Y me sirve para enlazar con España. El panorama del arte en España es más triste, en general, del arte, quiero decir, de mujeres, perdón, lo otro Dios me libre, es más triste que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Por irme atrás he buscado este retablo de la Inmaculada de la iglesia de Bocairent, en Valencia, que se le encargó hacia 1580 a Juan de Juanes, o Joan de Juanes, que tenía un taller familiar, porque las mujeres, las hijas de los pintores solían trabajar con los padres, ¿no? Y a veces con los maridos. Y se muere mientras está ejecutando el retablo, y entonces lo continúan su hijo, que es el heredero legal del taller, y sus 2 hijas, Margarita y Dorotea Joanes. La tradición en Bocairent afirma que él, el hijo, no hizo nada y que las que lo hicieron fueron ellas, ¿no? Se está empezando a investigar el tema de estas 2 mujeres. Oficialmente fueron ayudantes del padre y ayudantes del hermano, pero todavía no sabemos a día de hoy hasta qué punto pudieron haber sido, sobre todo respecto a su hermano, más que ayudantes. Del 17 solo podemos rescatar a alguien que se lo merece todo, que es la gran Luisa Roldán, la Roldana, que, bueno, aparte de las tallas en madera que hizo para
numerosas iglesias, conventos, el Escorial, el Vaticano, etcétera, pues hizo estas figuras de terracota maravillosas que tuvieron mucho éxito aquí en la corte. Supongo que la conocéis, fue la escultora de corte de Carlos II y de Felipe V, a pesar de lo cual murió en la miseria, y bueno, la estamos recuperando en estos últimos años porque había desaparecido bajo la sombra de su padre, Pedro Roldán, que también fue un estupendísimo escultor, pero ella fue maravillosa, ¿no? Lamentablemente el Prado no tiene ninguna obra. Esta está en Guadalajara, en el Museo de Guadalajara, por si alguien quiere verlo. Esta maravilla, que sí que está expuesta. Bueno, en el siglo XVIII, cuando ya están aquí los Borbones, se funda la Academia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se funda en el 52. Hasta 1808, cuando la invaden España los franceses, no la Academia, que también. La institución aceptó como académicas de honor o de mérito, ninguna de pleno derecho, que en Francia sí las había, y en otros países y en otras ciudades, Estado también, aceptó como miembros de honor o de mérito un total de 34 mujeres. Luego me paro en esto, pero desde 1808 hasta 1819 hay otras 9 mujeres elegidas académicas de honor y desde esa fecha hasta 1979 ninguna más. 160 años sin honores. Académica de sillón de número no la hubo en España hasta 1994. La mezzosoprano Teresa Berganza. Entre las académicas de honor y de mérito hubo muchas nobles. Debo decir que no creo que fueran pintoras profesionales. Hubo incluso hasta infantas, ¿no? Seguramente eran aficionadas con mayor o menor mérito. Y algunas pintoras que sabemos que fueron profesionales, de las que apenas se conserva nada o alguna cosa que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la verdad es que tiene poco mérito, aunque les dieran el título, ¿no?, de académicas de mérito. Alguna se salva, como esta extraordinaria Ana María Mengs, hija del gran Antón Rafael Mengs, el gran artista de cámara de Carlos IV. Este retrato que está expuesto en la sala 62A, en realidad, según la ficha del museo, es copia de un autorretrato de su padre, pero es una belleza. Es realmente, yo ayer lo estuve mirando un largo rato y es maravilloso. Y conocemos algún otro pastel, es un pastel, hay algún otro pastel y algún dibujo también en la Biblioteca Nacional de Ana María Mengs, poco más. Otra de las de mérito fue Francisca Meléndez, sobrina del gran Luis Meléndez, también miembro de una dinastía de artistas de estas sagas históricas, que se dedicó a la miniatura. Esta Virgen con el Niño mide 20 por 17, está en la Real Academia de Bellas Artes y la hizo, lo pone ahí abajo, aunque no se lee, con 20 años. Y luego fue también retratista de cámara de Carlos IV. Estas creo que son 30 y tantas, a ver si encuentro aquí el dato, 29 miniaturas de la corte, de personajes de la corte de Carlos IV, las compró hace unos años, en 2008, el Museo Meadows de Dallas, en Estados Unidos. Aquí os pongo un detalle un detalle no, es el retrato en miniatura de ese grupo de Carlos IV. Como miniaturistas está Teresa Nicolau, de la que se va a hablar aquí en los próximos días, Carolina Miguel, del Museo del Romanticismo, nada más y nada menos, va a hablarles el día 15. Creo que el Museo del Romanticismo acaba de comprar además una obra de Francisca Meléndez. Y hubo otras miniaturistas en España, como estaba pasando en ese momento en Francia. Asunción Crespo de Rigón, Florentina de Craene, Pilar Ulzurrun, yo no he encontrado obra de ellas, pero sé que existieron, y algunas francesas que la clientela española iba a París para hacerse retratar allí, como Sophie Liénard, que hay 2 miniaturas suyas expuestas ahora mismo
preciosísimas, la verdad. Y luego, a principios del XIX, la única pintora española que podemos recuperar es la todavía misteriosa, mal conocida Rosario Weiss, creo que es como se debería decir porque el apellido es alemán. Ella es hija de Leocadia Zorrilla. Leocadia Zorrilla fue el ama de llaves y se supone la amante de Goya durante buena parte de los años finales del pintor. Rosario nace en Madrid en 1814, lleva el apellido del marido de Leocadia Zorrilla, que era un joyero alemán. Ha habido siempre dudas de si su padre podría ser Goya. Lo cierto es que se van, Leocadia, su hija y un hijo también que tenía, se van con Goya al exilio a Burdeos en el 24 y Goya enseña allí a la niña a dibujar y se conserva una carta, por lo menos una, no sé si hay más, en la que habla de la niña, bueno, como que es pues una cosa prodigiosa, ¿no? Debía de tenerle, no sé si era su hija o no, pero debía de tenerle un enorme cariño, ¿no? Luego ellas vuelven en muy malas condiciones económicas en el 33, ella tiene ya 20 años y supongo que recibe algún tipo de apoyo en Madrid como ahijada de alguna manera de Goya, entonces le dan un permiso para ser copista en el Prado y bueno, se gana más o menos la vida haciendo copias para clientes, también hace dibujos, este es de antes, este viene de Burdeos, hay algunos en la Fundación Lázaro Galdiano, pero tienen la página web en mantenimiento y no he podido bajar ninguno. Y es nombrada en el 42 maestra de dibujo de Isabel II y de su hermana y muere inmediatamente. Muere muy joven, no había cumplido los 30 años. Esta obra, que está también aquí en el Prado, Los Duques de San Fernando de Quiroga, está firmada por ella, pero es copia de otro cuadro de Rafael Tejeo, el retrato de Rafael Tejeo, pero demuestra la buena calidad técnica, por lo menos, que tenía Rosario Weiss, no sabemos hasta dónde hubiera podido llegar, ¿no? Y de nuevo saltamos ya a finales del siglo XIX y principios del XX. La profesora Estrella de Diego, en La mujer y la pintura del XIX español, investigó en los archivos de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, que entonces se llamaba Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, y encontró los siguientes datos. Las primeras alumnas que pudieron matricularse, no sé si se hablaría de esto el otro día con Mireia Ferrer, supongo que sí, las primeras alumnas se matricularon, solo se pudieron matricular en 1878. Fueron 5 mujeres de un total de 163 estudiantes. Pero se les prohibió estudiar las dos asignaturas fundamentales. La consabida anatomía pictórica, los desnudos, y la asignatura de colorido y composición. ¿Qué podían hacer estas mujeres? Adela Ginés, esta pintora que estáis viendo, fue una de ellas. Este cuadro es del museo, aunque creo que ahora mismo está en depósito en otra institución, ¿no? Estrella de Diego dice: de nuestras pintoras del siglo XIX, los hombres no tenían mucho que temer. Como el ejército de pintores que entraron a saco en las exposiciones nacionales de aquellos años eran mediocres. Bueno, puede que fueran mediocres, pero tampoco les permitieron no serlo. No les dieron formación. Alguna pudo estudiar en el estudio de algún pintor, pero yo a veces tengo la sensación de que no les debieron de prestar demasiada atención, ¿no? Aún así, exponían en esas exposiciones nacionales que se celebraron entre 1856 y 1968, que eran una copia del Salón de París. Adela Ginés, esta obra, que es también de esta colección del museo, tuvo incluso en la exposición nacional, consiguió una tercera medalla, me parece, o algo así, ¿no? Tercera medalla en la Exposición Nacional de 1897. Tenemos otra de estas mujeres que se forma de esta manera, como pueden,
en la Escuela de Bellas Artes, Joaquina Serrano, nacida en 1857 en el pueblo de Fermoselle, en Zamora, que se especializa en naturalezas muertas, alguna escena costumbrista, pero la verdad había elegido una obra suya con una figura humana, con una mujer, pero bueno, la quité porque se nota que le faltaba mucha preparación, ¿no? Julia Alcaide, otra de las que se matricula en esos años en la Escuela de Bellas Artes sin poder acceder a las dos asignaturas más importantes. No sé para qué les permitía matricularse. Muchas de estas mujeres fueron profesoras, o bien en escuelas de artes y oficios o en sus propios estudios, ¿no? Me imagino que, bueno, ahora luego os voy a leer unas frases que igual lo expliquen. Julia Alcaide, nacida en Gijón, bodegones y flores. Ahora sí que estamos en ese nivel bajo de la escala jerárquica. María Luisa de la Riva, flores, y eso que, bueno, había estudiado se supone, con el escultor Mariano Belver. También hay que decir que reconstruir la vida de estas mujeres, sus biografías, está siendo muy difícil, y ni os cuento encontrar sus obras, porque están perdidas, desaparecidas, igual arrumbadas en algún desván de algún tataranieto que no tiene ni idea de que su tatarabuela tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para conseguir muy poquito. En fin, otra obra de María Luisa de la Riva que está expuesta ahora en la sala 61A y merece la pena verla porque, bueno, no tiene un enorme interés, pero es mejor, yo creo, que en la foto. Uvas de España la presentó en la Exposición Universal de París de 1900, donde obtuvo una medalla de segunda clase, o sea que bueno. Y es gracioso porque debajo de su firma pone París, como presumiendo de, joder, he conseguido llegar a París, aquí estoy pintando, ¿no? Fernanda Francés, en cambio, se forma con su padre, que era Plácido Francés, un pintor conocido. Llegó a ser profesora en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela del Hogar para niñas, y se especializó también en las flores. Este cuadro también está expuesto en la sala 61A. O Pepita Teixidó, que era una burguesa catalana que también se especializó en flores, ¿no? Os voy a dar un dato que creo que dice mucho sobre la situación de España y el retraso que teníamos respecto a otros países. En la Francia de 1900, el 75%, el 80% de las mujeres estaban alfabetizadas. En la España de 1900, el 75% de las mujeres eran analfabetas. Y bueno, en los países protestantes prácticamente la alfabetización era total en hombres y en mujeres, porque se consideraba bueno, era un proceso que había empezado ya en el siglo XVI, se consideraba bueno que los fieles y las fieles pudiesen acceder personalmente a la lectura de la Biblia, ¿no? ¿Qué podemos pretender? En 1903, José Parada y Santín, catedrático de Anatomía de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, publicó un libro que sigue siendo un referente a día de hoy, Las pintoras españolas, ¿no? Hizo un trabajo que hay que agradecerle muchísimo porque es el primero que habla, bueno, que yo sepa, no sé si San Bermúdez lo había hecho, por ejemplo, de las hermanas Joanes Massip, ¿no? De Dorotea y Margarita, y habló de muchas, ¿no? Hizo un trabajo muy importante. Parece que alguien que ha hecho este trabajo debería desear y apoyar que las mujeres se incorporasen al mundo del arte, hablo de 1903, o por lo menos respetar el talento de las mujeres, pero fijaros lo que dice en el mismo libro. No tratamos de censurar el giro de la educación femenina de nuestros días, pues ella tiende a dar independencia a la mujer y, por lo tanto, a moralizarla, y ahora se desdice. Pero creemos que esto, que puede ser útil en muchos casos, es malo como medida general, porque la aparta de su verdadero centro, que es el hogar, y lleva la educación a un socialismo contrario a la organización de la familia, fuente de la felicidad. Una mujer estudiando leyes y tratando de ejercer ciertas profesiones nos parece un absurdo moral.
y solo cuando la llama del genio fulgura en su frente debe dejársela seguir sus impulsos. Las artes, y especialmente la pintura, pueden ocupar con provecho la imaginación y los ocios de las mujeres, y el benéfico influjo de su cultivo en manera alguna puede perjudicar a las condiciones que pudiéramos llamar domésticas de la mujer. Antes, por el contrario, creemos que el arte pictórico en la educación de las mujeres es un elemento utilísimo que ejercita las facultades intelectuales y afectivas sin causarlas ni exaltarlas y que contribuye a afinar el gusto y a perfeccionar el sentido estético en la mujer. No las querían como artistas profesionales, las querían como artistas aficionadas. A pesar de eso, algunas fueron más valientes, más rebeldes, tuvieron más suerte, más apoyo familiar. Os hago una breve selección. Elena Brockman de Llanos pertenecía a una familia burguesa muy ilustrada, era sobrina nieta del gran poeta del romanticismo inglés John Keats. Llegó a estudiar en Roma, según parece, con Sorolla y con Benlliure, y se atrevió con grandes composiciones y con la figura humana. Es arcaizante desde mi punto de vista, pero bueno, esto ya son consideraciones subjetivas. Estos cuadros pertenecen al Museo del Prado, estos dos que vamos a ver ahora, este paso de una procesión, aunque creo que ahora no está en exposición, ¿no, Javier? No, vale. Y se dice que es la primera pintora española que se atreve a hacer un gran cuadro de historia, no del género histórico, sino de historia del pasado. Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida de la Armada Invencible de 1895, 2 metros 41 por 2,92, no está mal, pero está en el National Museum of Women in the Arts en Washington. Margarita Arosa, nacida en París, madre francesa, padre un español, un hombre extraordinario, Gustavo Arosa, un arqueólogo muy importante que formaba parte del círculo brillantísimo de los intelectuales parisinos del momento y de los artistas del impresionismo. Ella recibe una buena formación, pero casi toda su obra la hace fuera de España, aunque viene a veces aquí y expone aquí, como este cuadro que se dice que es la primera vez, no lo sé, que una artista española se atreve a representar a una mujer desnuda, no lo sé. Antonia de Bañuelos, de una familia de la aristocracia, nació en Roma y murió en Bournemouth. Estas mujeres tenían una vida más cosmopolita, entonces estamos en otro nivel, ¿no? Antonia de Bañuelos se formó en el estudio de un pintor de París, Charles Chaplin, que era un pintor muy arcaizante de estilo rococó, y bueno, hizo cosas pues como este retrato, El despertar de un niño, que quizá lo visteis en la exposición de invitadas, y que, bueno, por lo visto, pues tuvo mucho éxito en su momento. Esta maravilla de Aurelia Navarro, este precioso autorretrato que está ahora expuesto en la sala 62A, granadina, pero no os voy a hablar de ella porque os va a hablar el día 22 Dolores Santos, profesora de la Universidad de Granada. Otra pintora que para mí es de las más interesantes del momento, María Luisa Puchener, apellido catalán, pero nacida en Jerez, una familia también de dinero, ilustrada, eran editores, y vive casi toda su vida en Sevilla. Es alumna de José Jiménez Aranda, tuvo ella a su vez alumnas, o sea que mantuvo esta tradición de como pintora educar a otras pintoras. Hizo mucha obra de lo que se llama naturalismo social, denunciando las condiciones de miseria en las que estaban viviendo las mujeres en un momento en el que hubo una crisis profunda económica en Sevilla. Esta mujer está sentada en una escalera de la catedral de Sevilla con su bebé mendigando, aunque no tiene pinta de mendiga. Y a mí me parece que hizo una obra muy interesante que enlaza además con la de otras pintoras. Hay una pintora británica, Emily Osborne, que hace cosas muy parecidas, ¿no?
La alhaja, una mujer también con su bebé empeñando una alhaja en una casa de empeños, y el Prado acaba de comprar, me ha anunciado Javier Barón, y expondrá pronto, está la artista de 1903, que probablemente fuese una de sus alumnas. Ya estoy terminando, voy a mirar un momento a Lluïsa Vidal, otra de las artistas más importantes españolas de finales del XIX. Barcelona, nace en el 76. El padre era un ebanista y decorador, bueno, era impresionante, ¿no? Decoró un montón de habitaciones del Palacio Real, trabajó con Gaudí, en fin, bueno, realmente era un nivel muy alto, tanto económico como artístico, y ella se forma muy bien en Barcelona y se forma muy bien en París también. Se va a París, está un año y pico en París, estudia en la Academia Julian y también con Eugène Carrère y con Georges Humbert, que había sido el profesor de coetáneos de Lluïsa Vidal, como Zuloaga, Rossinyol o Ramón Casas. Es una pintora interesantísima. Este retrato es de su hermana, Francesca Frasquita, la llamaban Vidal, una mujer. Era violonchelista y fue la compañera durante muchísimos años, compañera de vida de Pau Casals. Se casaron en el 50 y tantos, cuando ella se estaba muriendo, in articulo mortis, y fue la única vez que Pau Casals volvió a España, fue para enterrarla a Frasquita Vidal en una finca suya de su propiedad en Gerona, creo que es, y le permitió el gobierno de Franco venir para enterrar a su mujer, pero le acompañó una pareja de guardias civiles desde la frontera hasta que la enterró y vuelta de nuevo a la frontera para volver a irse a su exilio en Francia, ¿no? Bueno, era un círculo de gente. Pau Casals había sido profesor, además de Frasquita, ¿no? También hace esta obra que la emparenta más con esas pintoras extranjeras que hemos visto. Esto es una maternidad de una familia modesta, ¿no? Tiene más que ver con esa obra que yo llamo ese espacio, de esa pintura de la intimidad. Hace también género paisajístico, aunque le interesaba menos. Muere joven y también tuvo muchas alumnas en Barcelona y se unió a los círculos del feminismo católico de principios del siglo XX, muy activos en Barcelona. Y creo que termino ya con esta obra estupendísima, este retrato de su madre, de Carlota Rosales, privilegiada porque es la hija de Eduardo Rosales y la ahijada de Vicente Palmaroli, que es su maestro. Es, dicen, la primera mujer becada para ir a la Academia Española en Roma en 1887, aunque parece que fue bastante mal recibida por los compañeros varones, y se casó y abandonó enseguida, se casó con un músico y abandonó enseguida la pintura, pero este cuadro creo que es el mejor de la pequeña obra suya, lo poco que se conoce, pero realmente es muy interesante. Y termino con esta enigmática María Roset, que pueden ver en la sala 62A, muy inquietante, y de la que va a hablar Núria Capdevila Argüelles el día 25. Creo que terminamos en alto con las rebeldes que dieron paso a las mucho más rebeldes que llegarían, pues, bueno, muy poquitos años después, en los años 20 y en los años 30, con el estallido ya de las vanguardias. Muchísimas gracias.